Procurement Pro, un espacio para hablar sobre compras y abastecimiento con invitados especiales. Quédate porque este episodio te va a encantar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos una vez más a su podcast Procurement Pro, más allá de las compras, un espacio que nace con el objetivo de conversar de temas que nos interesan a todos los compradores en Latinoamérica. Estamos ya en la segunda temporada de este podcast y hoy estamos aquí presentando el quinto episodio de la segunda temporada, por el cual ya abordamos temas como negociación, empleabilidad, valor, evaluación de proveedores, savings. Y ahora viene el turno para hablar del papel de la mujer en compras. Pero con lo que acabo de decir, episodio 13, 14, 15, 16, 17, perdón, este es el sexto episodio de la temporada número 2. Y es para tocar un tema que realmente es importante y este episodio va a aterrizar justamente en la semana en la que también se conmemora el 8 de marzo y este episodio que está saliendo hoy, em, 12 de marzo de 2026, es para hablar un tema relacionado con la mujer. Antes que nada, les voy a contar un poquito cuál es la historia de este episodio. Este episodio está pendiente hace un año, cuando hice la invitación a mi invitada, valga la redundancia, para grabar este episodio. Fue una publicación que yo hice en marzo del 2025 y en la publicación hice una encuesta. La encuesta decía lo siguiente: ¿sientes que en compras hay discriminación a contratar mujeres? Votaron 621 personas, una de las encuestas más votadas de las que he hecho en mi perfil de LinkedIn, y el 19% considera que sí hay discriminación, el 81% considera que no. Mi iniciativa era traer como a dos perfiles que estuvieran en dos orillas distintos, pero bueno, se dio fue la oportunidad de conversar con nuestra invitada y a medida que avance el episodio iremos dándonos cuenta la temática tan interesante que me parece. Ahora sí, le doy la bienvenida a Alba Ucelo desde Guatemala, que nos acompaña. Alba, bienvenida a este podcast. Gracias por decir sí a esta invitación. ¿Qué tal? Mucho gusto, Anuar. Mucho gusto a todos. Feliz noche. Vamos a platicar un poco del tema de cómo nos sentimos las mujeres en procurement y si Claro. tenemos o no tenemos limitantes. Perfecto. Bueno, antes que nada, entonces, para que el público que te conozca, yo te he visto en LinkedIn, he visto algunas cositas, pero cuéntanos un poquito rápidamente para que te conozcan quién es Alba. Claro. Bueno, mucho gusto. Alba Ucelo. Yo soy una profesional que ya tiene más de 20 años en cadena de suministro, en comercio internacional, ¿verdad? También tengo que decir que soy esposa y madre de dos hijos. Digo que ambas cosas porque al final pues son inseparables y esa pues más adelante creo que vamos a abordar esos temas, ¿verdad? Mi historia profesional empieza desde la parte operativa. Yo sí fui escalando poco a poco desde asistente de importaciones, asistente de compras y poco a poco he ido creciendo, tanto en la parte de profesional como en mis estudios. Entonces han ido de la mano, ¿verdad? Ok. Entonces, sí. Alba, ¿en qué sector estás actualmente? Actualmente estoy en aviación. Wow, qué interesante. Ok, muy bien. Bueno, vamos a ir dándole como sentido y forma a este episodio. Y una primera pregunta que te quiero hacer. La pregunta yo la forjo de alguna manera basado en mi experiencia. Yo he echado memoria y yo creo que en mi rol en compras, como compras generalmente reporta áreas financieras, digamos que es como la tendencia. Yo siempre he tenido jefes mujeres en compras, que mi memoria no me falle. Creo que nunca tuve la oportunidad directa de tener un jefe directo hombre. Siempre fueron mujeres porque no sé explicarlo, pero generalmente las áreas financieras, por estadística, con mi experiencia, siempre la lideran mujeres. Creo que son muy buenas con las finanzas porque siempre tuve jefes mujeres. Y quisiera como de tu perspectiva preguntarte, ¿qué diferencia pudiera haber cuando un equipo de procurement lo lidera una mujer a cuando lo lidera un hombre? Si habrá algo que cambie en esto, entonces quisiera arrancar con preguntarte esto. Ok. En mi experiencia, yo sí he tenido jefes hombres. Realmente nunca he tenido una jefa mujer.
Ok, Ajá. Entonces, lo que sí he logrado percibir es que los hombres son como muy, muy tajantes, tal vez hasta cierto punto fríos en el tema de que solo les importa el número, el KPI, el resultado. Pero para mí es muy importante el tema de conectar con el equipo y no solamente exigir cuentas, sino también ese acompañamiento, ¿verdad? Entonces, podría decirse que esa sí es una diferencia, ¿verdad? ok, uno siente como más cercanía. O por lo menos el líder mujer se preocupa un poco más por el ser, por la persona que hay detrás del profesional y de pronto el hombre es más frío en ese aspecto para crear conexión. Sí, yo creo que sí, porque generalmente las líderes de compras, mujeres, ven al equipo como unos hijitos, ¿no? Que cuidan, que protegen, que defienden, que enseñan, ¿cierto? Puede darse un poco esa dinámica y por eso la ven como la mamá del equipo, no ven muchas veces al jefe hombre como el papá, sino la mujer sí la mamá del equipo que protege. Bien, quería preguntarte eso porque yo coincido contigo, tengo esa percepción también de que ese liderazgo femenino tiene esa gran ventaja que el liderazgo masculino adolece, tal vez porque el liderazgo masculino se fortalecerá en otros aspectos distintos, pero en el tema de cuidar al equipo, compenetrarse, mantenerlo en armonía y unidad, yo creo que la mujer lo hace mucho mejor. Ahora sí vamos a la pregunta central. ¿Tú sientes entonces que hay menos oportunidades para las mujeres en el área de procurement? O sea, ¿sientes que tiene más cabida el hombre que la mujer en oportunidades para ir creciendo? Sí, fíjate que ahorita que retomabas la pregunta de hace 11 meses, creo que no es el tema de que no te vayan a contratar. Sí te contratan y te dan la oportunidad de ser un asistente de compras. El problema está es que son varios aspectos, en la brecha salarial, que definitivamente o al menos voy a hablar desde mi experiencia, por supuesto, es muy marcada aquí en Guatemala la brecha salarial. Asimismo, definitivamente el crecimiento, normalmente optan por hombres para las posiciones de mayor poder. Entonces, sí van a haber oportunidades para las mujeres, pero no para el crecimiento y no con el mismo salario. Y si yo te dijera que tú me demuestras que no es cierto, porque tú, ¿qué rol tienes tú? Yo soy gerente senior de cadena de suministro, sí. Ok, no podría decir que tú desarmas ese mismo argumento al mostrarnos que sí se puede porque tú lo lograste. Sí, no, ajá, por supuesto. Pero yo he trabajado muchísimo y que pues espero que lo vayamos hablando en el podcast, de que he tenido que trabajar mucho y romper muchas barreras. He tenido que buscar mentorías entre mi estudio, he tenido que cambiarme varias veces de trabajos, porque para poder crecer tengo que cambiarme de trabajo. No se ha dado en la misma empresa. Entonces sí, hay muchos obstáculos que sé que los hombres no tienen, ¿verdad? Ok, ¿será que de pronto no es un tema de capacidades? Obviamente no. Pero ¿será que de pronto hay factores externos que le hacen la vida más complicada a la mujer que al hombre? Es decir, más que decir que de pronto que prefieran contratar un hombre que una mujer, ¿será que el ambiente le complica a la mujer crecer por algún factor más que al hombre? ¿O tú sí consideras que de pronto para una posición de liderazgo en procurement prefieran al hombre? ¿O en el desarrollo la mujer dice, no, este ambiente no es, no me apoyan, hago un paso al costado? ¿Cómo lo ves desde esos dos puntos de vista? ¿Hay menos oportunidades o el ambiente se le hace más hostil a la mujer que al hombre? Creo que tienes mucha razón. Sí, definitivamente el ambiente tiene que ver, porque en alguna experiencia pasada a mí me tocaba movilizarme a otra ciudad que salía a las 5 de la mañana para llegar a las 7 de la mañana a la planta. Y decían que preferían hombres porque los hombres se van de sus casas, en cambio las mamás no hacen eso. Ellas tienen que regresar todos los días. Yo me iba los lunes y regresaba los viernes a mi casa. Yo me quedaba a dormir toda la semana en esa ciudad. Entonces, obviamente, prefieren a los hombres. Son temas más externos, pero aún así, nosotras estamos dispuestas a hacerlo también.
Mira, solo que no nos dan la oportunidad. eso que tú dices, te voy a hablar de mi experiencia personal cuando yo lideré equipo, ya yo soy independiente, y yo sí era de los que cuando yo iba a entrevistar candidatos, dependiendo de las categorías, yo me ponía a pensar, no, pero es que esta categoría implica que tener que viajar, no, es que me da cosa que entonces contrata una chica y entonces va a dejar a su niño 2, 3 días y el apego. Y fíjate que nunca lo pensaba como que no puede, sino que yo decía, me da cosa tener que tener a alguien que la voy a llevar o la va a empujar el mismo rol a tener que desprenderse de niños si tuviera. Sí, nunca he visto los hijos como una restricción, pero me daba cosa que en ciertas categorías, por ejemplo, en categorías de proyectos, obras, meterlas en ese ambiente que son como hostiles, yo era como que decía, yo prefiero acá un hombre porque me da cosa tener a una chica acá, una madre, una mujer y saber que en ese rol le va a tocar viajar, desplazarse, estar lejos de sus niños. ¿Por qué? ¿Y por qué llega esa sensibilidad? Porque yo también tenía analistas, mujeres, que en algún momento de que había algún viaje me decían, ah, no me mandes a mí, mire que yo tengo mis niños. Entonces, crecí tanto con esas analistas que tuve, mujeres, mamás, que me pedían no las mandara a viajar por los niños, por esto, que entonces ya después para nuevas vacantes en otras empresas me acordaba y decía, no, yo prefiero que en esta categoría no, porque fíjate, me acordaba era de las mismas mujeres que me decían, no, no me mandes a mí, déjame aquí en la ciudad, no quiero estar viajando para no separarme de los niños. Entonces, esa realidad también hace parte de la misma dinámica. No estoy diciendo que en todas partes pase igual, pero por lo menos en mi experiencia me movía más era eso de ponerme empático, por decirlo así, y no asignarlas a roles donde yo veía que eran muy operativos y de desplazamientos pensando en eso, porque creo que para ustedes, digamos, cuando te toca viajar y tienes niños, la logística que tienes que dejar armada, al papá equipado para que él sepa cómo hacer, igual quedas como un poco intranquila, ¿no? Y si sabrá hacerlo, y si se encargará, ¿cierto que pasa? Sí, entiendo tu punto, lo valoro mucho, pero creo que nos debieran de permitir a nosotras ser las que decidamos si queremos hacerlo o no, porque yo como madre, yo, o sea, yo en mi trabajo, yo viajo bastante y eso, yo no tengo ninguna restricción en mi hogar porque mi esposo me ayuda y no tenemos ningún problema. Y si fuera al revés, él tendría todo mi apoyo. Entonces, solo Ok. no me encanta la idea de que decidan por mí, porque yo sí estoy dispuesta a hacerlo, lo hago, ¿verdad? Sí, correcto. Creo que es un tema en que hay, como tú dices, dejar que la persona eh, lo decida. Pero bueno, cada perspectiva se va alimentando de las propias vivencias de cada uno y es lo que va moldeando la forma de alguna manera tomar decisiones al respecto. Hay cosas que a uno inclusive lo van marcando en el camino. Y yo, mira, yo viví experiencias en donde por ejemplo, tuve un caso en donde se contrató una chica temporal, ¿no? Era temporal. Y faltando como 15 días de que se le terminara el contrato y no se le iba a renovar, ella sale embarazada. Y la reacción de la jefa, mujer, fue de indignación. A mí eso me impactó mucho ver a una mujer indignada contra otra mujer porque decía, lo hizo a propósito. O sea, mira las cosas tan fuertes que uno empieza a ver en el paso del camino, lo hizo a propósito. Segundo caso, que también vi relacionado, era una analista que tuve, sale embarazada, se va a su licencia. Cuando va a regresar, ella me dice, Anuar, déjame por lo menos quedarme 15 días más, mira que no he conseguido con quién dejar al niño. Yo soy súper flexible, yo, claro que sí. Cuando le cuento a la jefa mujer, le dice la gerente, la vicepresidenta a ella, por eso es que no me gusta contratar mujeres, porque Ah, es ok. que, por eso prefiero hombres, porque yo me quedé con la boca abierta porque yo que era el jefe directo y fui súper comprensivo y flexible, no tenía ningún problema porque era muy responsable y confiaba en su trabajo en casa, me impactó ver eso y yo decía, wow, mira esto, o sea, mismas mujeres en cargos muy altos, mira la actitud que toman contra mujeres.
O sea, son cosas que, fíjate, también están dentro del escenario y Sí. a veces creo que si la discriminación está presente, aun cuando reitero, la estadística fue 89 contra 19, 89 contra Ujú. 19, fíjate que también puede haber discriminación propiciada por las mismas mujeres que están arriba en ciertos cargos, ¿no? También se da. Por eso, con estos dos ejemplos, quiero preguntarte, ¿la maternidad potencia o limita a la mujer en roles en procurement? Ay, está difícil, yo sé, porque en mi caso personal yo pienso que me potencia, porque me he convertido más paciente y he aprendido ciertas competencias blandas, hasta las he mejorado. Pero, o eso que tú decías, que uno ahí medio mamá del equipo y vengan, los cuido, yo antes no era así. Pero sí no te voy a negar que en la mayoría de los casos limita. Yo, que me da mucha tristeza esas gerentes y vicepresidentas mujeres, porque en mi caso yo tengo pues mamás a mi cargo y ellas saben que permisos y enfermedades de los hijos, eso siempre va a ir primero que el trabajo. Sus hijos, su salud, siempre va primero. Nosotros resolvemos. Entonces, al menos me alegro de creer que tengo un espacio seguro para ellas, porque te lo digo, cuando tú cuidas a las mujeres, ellas te entregan, es que las mujeres al final del día sí somos apasionadas. Entonces, cuando ellas se sienten protegidas y resguardadas, ellas te entregan el alma, el corazón, dejan todo para hacer las cosas bien. Entonces, es un dar y dar. Yo lo veo así. Yo creo que se consigue mucho más cuidándolas que, que siendo de esa manera. Pero sí sé, en alguna entrevista de trabajo me preguntaron, ¿usted tiene planes de casarse? Yo todavía estaba soltera. Y yo, no, por el momento no. Ah, qué bueno, porque si no, no la tomábamos en cuenta para la posición. Y me pareció un poco repugnante que me hayan dicho eso, porque pues al final no tenía nada que ver con mis capacidades para el puesto. O sea, ¿qué tenía que ver? Pero bueno, ahora entiendo más cosas, ¿verdad? Sí, claro, o sea, van saliendo aristas y situaciones que uno dice no tienen por qué suceder, no deberían por qué darse esto. Puedo decir que viendo mi caso familiar, donde mi esposa está a cargo del hogar y veo todo lo que le toca, y ahora que estoy trabajando independiente de casa, veo todo lo que le toca hacer a ella, yo digo, wow. Entonces considero que el manejo del hogar, al contrario, potencia las habilidades porque tienes que optimizar. Yo una vez hice una publicación hablando de la mujer en supply chain y entonces hice como un análisis, una analogía de cómo maneja la parte de almacenamiento, cómo tiene que distribuir todo, cómo maneja el transporte, cómo tiene que desplazarse y optimizar las rutas de todo lo que tiene que hacer, cómo maneja la producción con todo. Es decir, hice una analogía como y decía, wow, o sea, son las mejores gerentes porque tienen que atender muchas cosas. Entonces, creo que la potencia a la mujer, la maternidad y el hogar, porque le da otra visión o le refuerza habilidades que empieza a Sí. desarrollar ahora en el trabajo. Y aquí hay un punto que quiero hacer como un paréntesis, que también en algún momento lo tuve que abordar y hablar, y es un parón, digo parón o una pausa laboral, no es algo negativo, ¿no? O sea, y recuerdo escuchar a mujeres decir lo que les afectaba o les perjudicaba empleadores que veían baches laborales de 2 años dedicándose a esto. Y yo decía, pero es que al contrario, o sea, no es que se desactualizó del mercado, es que estaba haciendo una masterclass intensiva de Ujú. negociación, de optimización manejando el hogar. O sea, entonces, esos baches laborales para mí lo que hacen es desarrollar unas habilidades tremendas que antes no tienen. En tu caso, por ejemplo, te tocó manejar licencia de maternidad. Yo tuve ese bache, en Sí, efecto. cuéntanos. Yo dejé de trabajar 2 años porque justo tuve a mi hija en enero y en marzo pues empezó la pandemia. Ok. Eh, pues sí, fue full de pandemia mi hija y fue una decisión personal. Yo quería pasar tiempo con ella, entonces lo hice. Pero cuando regresé a mi búsqueda de trabajo, no te puedo decir lo difícil que era, o sea, a pesar de que estaba la pandemia, que ya de por sí era un buen motivo, el decir que había sido por ser mamá, como que era,
era algo que me dañaba en las entrevistas. Te puedo decir que cuando regresé al trabajo, me dieron una plaza en la que yo empecé a ganar menos de la mitad de lo que yo estaba ganando antes Antes de la pandemia y de tu hija. sí. Y tuve que casi que reiniciar mi carrera nuevamente porque eso fue lo que estuvieron dispuestos a pagar por ese bache que yo tuve en mi currículum. Lamentable, ¿no? Porque te digo, son líderes que no comprenden lo que potencia esa experiencia de vida en habilidades y se enfocan más en otras cosas que yo digo al final no suman, porque lo que uno necesita son personas que sean capaces de solucionar problemas, de armar estrategias y qué mejor que el hogar como la masterclass para poder trabajar todo eso. Entonces sí es una brecha que hay todavía en muchos aspectos y en muchos sectores de considerar un bache laboral como algo negativo. Igual creo que también en el hombre lo afecta un bache laboral, o sea, todo el que tenga un bache lo afecta, pero uno puede de procurement ver las bondades de ese bache, es el contrario, o sea, me conviene que tenga ese bache porque todo lo que trabajó allí lo viene a aplicar. En ese aspecto, ¿crees tú que hay una forma distinta de resolver los problemas entre hombres y mujeres? O sea, ante un problema reaccionamos diferente para resolverlo. Demasiado diferente. Bueno, obviamente todo depende de la inteligencia emocional de cada persona. Correcto. No voy a decir que todas las mujeres o todos los hombres porque es mentira. Pero en mi experiencia sí veo que no, ya al final, no sé si es un tema de madurez o hasta el mismo del hecho de tener hijos, que uno aprende de autorregulación, de paciencia y otro tipo de competencias que los hombres a veces son muy volátiles, muy exaltados y piensan que somatar la mesa es negociar y creo que no es por ahí, ¿verdad? Entonces sí, definitivamente sí hay diferencias entre hombres y mujeres. En mi experiencia, los hombres, casi todos, no voy a generalizar nunca, casi todos han sido demasiado eh, impulsivos. Entonces hubo una reunión con proveedores y directores en la que les tuve que decir, se pueden comportar como adultos, por favor. Siento que están portándose como niños. Y fue un silencio muy incómodo, pero, o sea, yo no podía creer, yo era la única mujer en esa reunión. No podía creer que se estuvieran portando como niños, que se quitaron un juguete y se estaban jalando del pelo. A nivel de directores y de un presidente de una compañía, de un proveedor. No, sí hay mucha Increíble. diferencia. Sí, hay mucha diferencia. Y en ese aspecto de esas diferencias que hay entre hombres y mujeres para resolver problemas, yo creo que yo considero que la mujer es mejor negociadora que el hombre. Yo siempre lo he dicho y públicamente no tengo temor en decirlo. Creo que la mujer aprende a negociar mejor que el hombre. Creo que en parte por, no sé cómo llamarlo, pero esa capacidad de olfatear, el sexto sentido, ¿no? Que nadie lo ha visto, pero de que existe, existe. Este sexto sentido para leer un lenguaje no verbal, para intuir, creo que eso es un gran plus que tienen. Pero pasando a otro plano, ¿crees que hay categorías de compras que se le dan más a hombres que a mujeres? Te lo voy a decir por qué te lo pregunto. Generalmente, donde yo he trabajado, he tenido equipos de trabajo, hay unas categorías que son propiedad de las mujeres y no las sueltan. Por ejemplo, gestión humana y marketing. O sea, esas dos categorías donde he estado, nunca hay un hombre manejándolas. Siempre hay mujeres. Y yo he evidenciado en el paso del tiempo que lo saben hacer mejor. O sea, hay cosas donde yo digo, lo saben hacer muy bien. Pero yo no sé si es que existe un patrón o por qué. Pero te puse ese ejemplo, ¿no? Gestión humana y marketing son categorías donde he visto a mujeres haciéndolo mejor. Cuando han puesto a hombres, no lo hacen igual. Y las mismas áreas se quejan. No, devuélveme a tal persona porque es que nos entiende y nos conectamos y todo lo sabemos hacer. Pero no sé si habrá algún patrón o algo. En tu experiencia, manejando equipos de procurement, ¿habrá categorías en las que tú dices, prefiero que sea una mujer liderando esta categoría?
que sea un hombre esta categoría o para ti es indiferente? No me vas a creer, pero yo realmente pienso que es indiferente. ¿Tú consideras que es Oh, indiferente? sí, porque yo trabajé en una empresa de retail y, y ahí teníamos pues 27 categorías, ¿verdad? Entre las que estaban a mi cargo estaba decoración, cocina, vivero, exterior. Las más bonitas, diría yo. Y yo tenía solo compradoras. Y hubo un movimiento y me dieron a un comprador. De verdad que este jovencito le tocó decoración y cocina. Él hizo lo que nunca una chica había hecho. Él ingresó in and out súper diferentes, bonitos. A todas nos encantaba lo que él escogía. Entonces, creo que a veces los hombres pueden tener también muy buen gusto, ¿verdad? Había una chica que ya estaba en ferretería. ¿Quién quiere ver clavitos, clavos, tornillos? Pero ella era tan metódica, a ella no le interesaba ver decoración porque ella decía que no tenía buen gusto para eso. Pero ella era muy buena analizando todas esos SKUs tan aburridos, diría yo, pero a ella le encantaba. Entonces, no, creo que aquí sí no hay un tema de género. Es más Ok. de las competencias y en lo que cada persona es buena. Pero normalmente el sesgo de las que contratan o los mismos jefes ya traen algo predeterminado y a veces sí es de conocer a tu equipo y decir, esta persona es muy buena en esto, ¿verdad? En la aviación te puedo decir que casi que solo hombres, porque las mujeres, ¿a qué hora van a ensuciarse de grasas, de aceites y como que fuera un carro o lo que es un avión, ¿verdad? Pero aunque no lo creas, las mujeres, pues poco a poco vamos ganando terreno en el tema de la aviación, tanto en procurement como en mantenimiento. Ok, yo de pronto, si me aventuro a dar una teoría de por qué hay unas categorías en donde se colocan mujeres, creo yo que es porque tienen una orientación al detalle mucho más alta. Eso es mi posición personal. O sea, yo creo que la mujer tiene una orientación al detalle mucho más alta que el hombre. El hombre es como, creo yo que es como más espacial, abstracto, y la mujer es más al detalle. Y por eso es que en ciertas categorías de detalle, de ser de pulimiento, de exclusividad, de como que decimos en Colombia, fina coquetería, estar muy pendientes de esas cosas, creo que por eso prefieren a las mujeres. Inclusive también el tema del servicio al cliente, ¿no? Muchas veces la colocan porque tienen una orientación al servicio y al detalle. Yo sí creo, o sea, ahí sí puedo y estoy equivocado, pero yo creo en lo personal que la mujer tiene una ventaja en la orientación al servicio y al detalle. Sí, no es un desbalance, al contrario, es una ventaja que hace que en ciertas categorías las prefieran es precisamente por esa orientación al detalle que tienen. Entonces, es posible que de pronto donde yo he visto eso, todos los empresas donde yo trabajaba era igual, de pronto era por eso, que preferían mujeres en esas áreas por su orientación al detalle, porque decían, no, los hombres no se dan cuenta de nada, eso está sucio y no se dan cuenta, y está desordenado y no se dan cuenta. Entonces, creo que por ahí iría la cosa. Alba, te tengo una pregunta. ¿Hay alguna mujer que tú admires, ahora que estamos en este tema, que tú digas, wow? La respuesta más típica que yo esperaría de pronto es mi mamá. Algo así. Pero sí quiero saber si tienes alguna mujer que tú admires mucho y por qué. Sí, sí, sí. Fíjate que yo, para serte honesta, no tengo muchas personas que admiro en sí. En el caso personal, yo sé que no es una mujer, es mi hermano, pero es una persona muy trabajadora, muy luchadora, que ha llegado demasiado lejos. Pero, pero no, realmente eh, tengo un par de, como tú dirías, mi mamá, mi suegra son personas buenas, han sido muy, muy buenas. Te puedo decir que no es que admiro a mi mamá como en un tema profesional o intelectual, pero admiro que a pesar de tener una vida tan difícil y con tan pocas opciones, nos enseñó a mis hermanos a volar y a salir adelante con lo poco y lo limitado que ella tenía. Entonces, eso es lo que sí admiro y sí lo pongo, trato de poner en práctica en mi vida, ¿verdad? De, a mi hija le estoy tratando de dar el ejemplo de,
una mamá trabajadora, una persona que estudia, que no le da miedo. Tú has escuchado el síndrome del impostor. Sí, Pues, claro, yo pasé por ahí también. ¿verdad? ¿Quién no? Yo antes vivía con miedo y por ser mujer uno siempre tiene como hasta el doble de miedo porque normalmente no te dan la palabra. No quería decir mi trabajo actual, pero en algún momento me han dicho, ay, es que Alba sabe comprar porque como es ama de casa. Puede ser. Yo ¿Sí? sé, sí. Y te hacen comentarios siempre así que en algún momento te hacen dudar si realmente solo lo que estás haciendo es comprando el súper de la casa, solo que estás comprando algo de la empresa. Pero pues eso está en el pasado y yo sé claramente lo que puedo hacer y por qué estoy donde estoy. Entonces, eso es lo que más que admirar a alguien, yo creo que me admiro a mí misma porque de donde empecé hacia donde estoy, pues, y hasta he tenido que retroceder a mitad de mi carrera, empezar de cero nuevamente y sin miedo, ¿verdad? Me alegra escuchar eso. Y algo que yo miro es que uno escucha, ahora no hablamos solo de mujeres, de la juventud, esta generación que está empezando a tener sus niños ahora y de pronto dice, no, tengo un solo hijo y estamos aquí y uno mira cómo hacían antes que tenían siete, seis y todos profesionales, ¿verdad? O sea, no sé, hay una resiliencia muy fuerte en las generaciones anteriores de sacar un hogar adelante y uno hoy en día pues son distintos contextos, pero uno como que pudiera tender a decir, pero ¿cómo que no pueden con uno si antes podían con cinco? Yo sé que son distintos contextos, pero forjó habilidades y competencias muy fuertes que impactaron a nuestra generación y que de pronto vemos que le empieza a faltar a las generaciones que vienen, ¿verdad? Que ante una dificultad puede que no resistan igual, pero está la otra cara de la moneda, ¿no? Lo que pasa es que ustedes crecieron aguantando todo y callándose ante todo, y esta generación de ahora no se calla las cosas, sino que busca el bienestar. O sea, hay como dos posturas, ¿no? Es decir, son muy cristalinos, pero al mismo tiempo decir, no es que están buscando su bienestar, ustedes son muy fuertes, pero es que aguantaban de todo. Entonces son distintos, Sí, distintos contextos. Quisiera preguntarte, ¿qué crees que podemos hacer, ya que tienes aquí el micrófono, la amplificación del mensaje, para todos en procurement, buscar que haya equidad de género, de que la de mujer acuerdo. tenga no privilegios, sino igualdad, Ujú. ¿sí? Igualdad, que si hay merecimiento lo haya. ¿Qué crees que nos haría falta empezar a cambiar como un mensaje positivo en este mes y en esta oportunidad para que los demás que estén aquí escuchando este podcast o viendo el video en YouTube se lleven ese mensaje? Por supuesto. Yo sé que tú lo dijiste en algún momento y puede sonar contrario, pero hay que apoyar a las mujeres, lo que te dije en algún momento. Si tú las apoyas, ellas te van a dar mucho más de lo que puedes esperar, ¿verdad? En mi experiencia, yo ahorita tengo un grupo solo de mujeres. Tengo, bueno, casi todas son mujeres. Y me encanta, porque aparte de que ellas son muy buenas, yo las protejo, ellas saben que cuentan conmigo y es un camino de dos vías, ¿verdad? Entonces, hay que confiar más en las capacidades de las mujeres, de verdad que si se lo permiten, los vamos a sorprender, porque, porque tenemos, de verdad, y cuando tienen hijos, es el doble de inspiración, de necesidad, o sea, ellas no van a, uno de mujer no va a dejar sin comer a sus hijos. Por eso, o sea, es muy, muy emocional el tema, pero así es. Entonces, solo es de entrenarlo, de entrenarse bien, ya sea que lo entrenen o uno que esté buscando por su cuenta, pero hay mucho potencial que está siendo desperdiciado y hay que darles la oportunidad a las mujeres. ¿Y sabes qué pienso yo? Yo por lo menos acá en Procurement Pro que hacemos webinars todos los jueves en la noche y aquí aprovecho para promocionar. Yo soy tan mal eh, host que yo no hago publicidad ni en los... Mire, yo en los podcasts nunca hablo de los webinars ni hago publicidad. Soy tan malo en eso y ahora caigo en cuenta. Generalmente el público que más se conecta son mujeres. ¿Y sabes qué es lo admirable? Hay algunas que me dicen, ah, no, es que esa hora que tú pones los webinars, a esta hora llego yo a la casa, veo a mis pequeños, esto, no me puedo conectar. Pero aún así,
la gran mayoría de personas que se conectan a los webinars nuestros los jueves son mujeres. La mayoría de personas con las que interactúo o que me escriben buscando mentorías son mujeres. O sea, mi mayor cantidad de clientas son mujeres en procurement, líderes de compras que me contratan servicios son mujeres. O sea, es admirable. Y hay más, para mí hay más compradores que compradores. Yo creo que sí. O sea, donde yo he trabajado siempre hay más mujeres que hombres en los equipos de compra. Donde yo he estado, me ha tocado y en el público. Entonces, es una buena oportunidad de que si hay más mujeres en procurement, hay que, como dices tú, apoyarlas para que puedan ir escalando y puedan ir llegando a esas posiciones Y te, interesantes. y te puedo decir, hay que apoyarlas y cuidarlas, porque al final, en un mundo tan lleno de hombres, hay temas bien complejos. O Sí, sea, claro, claro, los obviamente. jefes que te decía que pueden ser abusivos, el acoso, la brecha salarial, de verdad que nosotras tenemos que cargar y luchar todo el tiempo. De eso que dices, digamos, en el punto en donde difiere un poco o para que lo aclaremos, es en el tema de la brecha. Es decir, yo nunca tuve en mi equipo de trabajo que por ser mujer ganabas menos que el hombre. O sea, si yo tenía analistas, ganaban por igual. Entonces, cuando tú hablas de brecha salarial, dame un ejemplo concreto, ¿no? Para decir, porque cuando yo he visto este tipo de temas en otros enfoques, siempre dicen, si fuera cierto, yo soy dueño de empresa, pues prefiero contratar mujeres para pagar menos. Entonces, cuando tú hablas de brecha salarial, ¿en qué sentido lo consideras? Fíjate que yo he escuchado en mesas de Ujú. directores, de gerentes, cómo ellos sí hacen una diferenciación entre salarios de hombres y salarios de mujeres. En mi caso personal, en unas dos o tres empresas, yo me he llegado a enterar que yo gano menos que los hombres que tienen puestos gerenciales. Ajá, que estamos todos en la misma línea y yo gano menos que todos los demás. Entonces, o sea, para mí es un hecho. Ok, Y, ok, y, perfecto. y te comentaba, se lo he preguntado a varias amigas que no están en procurement, abogadas, en innovación, en otras áreas completamente. Y todas me han dicho lo mismo, que siempre han sentido o se han enterado, porque al final los salarios, tú sabes que los comentarios de pasillo siempre se entera uno de cuánto gana todo el mundo. Y sí, Sí, es un hecho. Ujú. yo digamos que donde he trabajado, sí existen las diferenciaciones en muchos cargos. Es decir, yo trabajé en empresas donde si habían 10 directores, por ejemplo, había diferencia de salarios. Pero en algunos casos era porque eran más antiguos que otros o tenían un estudio adicional. Pero bueno, tú traes sobre la mesa un tema que muchas veces en lo público no se hablará ni se dirá, pero entre pasillos sí se sabrá que hay esas diferenciaciones. Bueno, esperemos que eso no tendría sentido, ¿no? Que porque tú eres de un género tienes que ganar más. Entonces, cuando yo he escuchado también el tema, dicen, ¿y por qué las modelos mujeres ganan más que los modelos hombres? Entonces, eh, y ahí nadie dice nada. O también cuando dicen los deportistas tienen que ganar igual, pero dicen, bueno, pero ¿cuánto generan en público y en facturación? Entonces, hay otras aristas más en el tema, pero en procurement no tendría sentido que No, haya una pues. diferenciación solo por el género, porque el potencial y lo que tú aportas es independiente. O sea, para negociar un contrato no preguntan si lo hizo un hombre o una mujer, es qué logró la empresa con este contrato y eso es lo realmente importante. Ahí quiero avanzar con una pregunta más y es, ¿la inteligencia artificial nivela el tablero de juego? ¿Será indiferente? ¿Permitirá lograr ventajas que en los que estábamos rezagando las mujeres antes? ¿O será independiente? ¿Qué crees tú? Es una pregunta que de pronto nunca me la había planteado, pero no sé si la IA democratiza un poco igual el tablero o es indiferente. Definitivamente depende de el estudio de cada quien, cuánto se involucren en aprenderlo. Entonces, creo que ahí sí no tiene género la IA, ¿verdad? El que lo use, el que lo sepa apreciar y sacarle provecho, es el que va a obtener el beneficio. Claro, si solo las mujeres estuvieran estudiando la IA, por supuesto que vendría a nivelar el juego, pero no es así. Al final, eso todos tenemos el acceso, ¿verdad? Sí, pero fíjate que ahora que te estoy escuchando, me pongo a pensar como en todos los nombres
de figuras importantes de la IA y casi todos son hombres la mayoría. Creo que en las diferentes empresas, en Google creo que son hombres, en Anthropic también, en OpenAI también. eh, no hay como casi. Y ahora trayéndole acá al tema latinoamericano, cuando uno, por ejemplo, ve los rankings de Favicon, por ejemplo, que es el que está midiendo, ¿sabes cuál es Favicon? El que mide como el posicionamiento de los creadores de contenido de cualquier red social a nivel mundial. Y uno mira Favicon, por ejemplo, en los primeros 50 lugares, la mayoría son hombres. ¿Hay mujeres en el top 10? Claro que sí, hay mujeres en el top 10, en el top 10 mundial, pero son muy pocas. Creo que apenas hay una sola mujer en el top 10 y 9 hombres en el top 10 de creadores de contenido en procurement. Entonces, creo que oportunidades hay todavía, Por todavía hay supuesto. muchísimas oportunidades para seguir avanzando y cerrando brechas y logrando mayores posicionamientos. Aquí habrá mujeres escuchándonos y mujeres que de pronto han conectado mucho contigo, con ser la voz de ellas, aquí haciéndonos caer en conciencia a todos sobre esto. ¿Qué mensaje les quieres mandar a las mujeres que te están escuchando? Claro. Hay una frase que para mí significa mucho, que es que la suerte es cuando la preparación coincide con la oportunidad. De Séneca. Sí, esa frase me encanta. Yo se lo digo mucho a mi equipo, les digo, preparémonos, porque cuando llegue ese momento, no van a escoger al que tiene ganas de aprender, sino van a saber al que ya estaba listo. Entonces, creo que ese es mi lema para todas las mujeres que están escuchando, ¿verdad? Es el camino profesional para nosotras, y con todo el respeto, Anuar, yo creo que es el doble de difícil, porque nosotras Sí. terminamos un turno y empezamos el otro en la tarde, ¿verdad? Sí, eso sí es cierto. Y descanso, pues descansaremos cuando estemos muertas. Así le digo yo a mi familia, ay, voy a descansar cuando me muera, porque ahorita no puedo. Entonces el fin de semana no existe momento. Pero lo importante, y esto sí se los digo con todo el corazón, no es la cantidad de tiempo, es la calidad. Entonces, en donde sea que estén, estar presentes, ¿verdad? Entonces, tal vez van a estar 20 minutos jugando con sus hijos, pero son 20 minutos de calidad en los que uno deja el teléfono a un lado, te desconectas de absolutamente todo. Mi familia sabe que yo desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde no existe ni el mensajito de buen provecho, porque yo realmente no me da tiempo, pero está bien, porque ellos saben lo que estoy haciendo, estoy enfocada. Y cuando yo llego a mi casa, también en mi trabajo saben que yo no contesto llamadas ni mensajes. Entonces, Ok, he logrado. entonces nos sentimos muy honrados de que en este momento estamos grabando este episodio. Le estamos quitando tiempo a la familia, pero bueno, pero creo que vale la pena, valió la pena Sí, este espacio que nos regalaste precisamente para potenciar este mensaje tan bonito en esta semana en que sale este episodio y que nos ayuda a ver con otros ojos esta realidad y que si tenemos la oportunidad de apoyar, lo hagamos, de potenciar y sobre todo, como dijiste, de cuidar y proteger, porque todos tenemos mamá, hermanas, hijas, yo tengo varias, o sea, mi hogar es de 5 hijos, 4 mujeres y un ay, qué hombre. lindo. Sí, entonces es importante eso de saber que lo que no quisiera que me hicieran a mis hijas de oportunidades, discriminación, tampoco yo tengo por qué propiciarlo porque así es la vida, ¿no? Entonces, todo lo que uno hace al final se termina devolviendo y nadie quiere que le pase nada a la familia de uno. Entonces, bueno, ha sido para mí muy, muy bonito este episodio desde otra mirada. No hablamos de temas técnicos como a veces hacemos en este podcast, pero este era un tema necesario. Creo que tan sensible como el que grabamos el número 2, que era sobre la empleabilidad. Hicimos un episodio muy bonito hablando con un experto en procurement que estaba sin trabajo, está sin trabajo en México y nos contó la realidad de lo que es estar sin trabajo. Entonces, este episodio número 6 también de la segunda temporada creo que también es muy bonito porque toca una arista que no es muy común tocar en estos episodios, más como de negociación, saving, SRM, contratos, sino algo más humano. Así que te agradezco muchísimo por el espacio, espero que haya servido para darle voz a ti, a todas a través de ti
y bueno, encantado de contar contigo. Igualmente, Anuar, muchas gracias por el espacio y gracias a todas y crean en ustedes mismas. No dejen que ese síndrome del impostor las engañe. Todas de verdad que tienen un universo adentro que puede llegar a ser muy grande. Solo es de que lo permitan crecer y brillar y a donde vayan lo pueden hacer. No hay que tener miedo. Así es. Bueno, entonces los esperamos. Recuerden, Procurement Pro más allá de las compras es un podcast que sale por Spotify y por YouTube. Y también los invitamos a seguir la página de Procurement Pro en LinkedIn para que sigan todo nuestro contenido sobre compras. Muchas gracias y hasta un próximo episodio.